Pero mira nada más qué guapo estás hoy. Sí, eres el mejor. Me alegro mucho de que estés aquí conmigo. ¡Pero qué ternura! Sí, es mi pequeño ayudante. ¡Qué familia tan adorable! Totalmente. Una niñera llevó el bebé escondida al trabajo y se heló al entrar al cuarto del millonario. El sonido de las sirenas de policía no era algo común en el exclusivo barrio de La Rinconada, donde las mansiones se escondían detrás de muros de piedra de 3 metros y portones de hierro forjado que parecían proteger secretos inconfesables más que a familias felices. Pero esa noche, las luces rojas y azules rebotaban violentamente contra la fachada de mármol blanco de la residencia Thorne, tiñendo de urgencia y escándalo la elegancia del lugar. Damián Thorne estaba de pie en el vestíbulo principal. Su traje italiano, usualmente impecable, estaba arrugado. La corbata deshecha colgaba de su cuello como una soga floja y su rostro, siempre bronceado y arrogante, tenía ahora el color de la ceniza. Sus manos temblaban. No por frío, sino por una mezcla tóxica de rabia contenida y una vergüenza que le quemaba las entrañas. Frente a él, en el suelo de granito pulido que costaba más que la casa promedio de cualquier trabajador, yacía un contrato destrozado. Papeles que valían $50 millones, ahora convertidos en basura. «¡No pueden hacerme esto!», gritaba una voz femenina, aguda y cargada de veneno, mientras 2 oficiales la sacaban a la fuerza hacia la patrulla. «Damián, diles quién soy. Diles que soy tu futura esposa. Esa sirvienta sucia miente». Damián levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los de Eleonora, la mujer que hasta hacía unas horas consideraba el trofeo perfecto para su vida perfecta. Ahora, con el maquillaje corrido y las muñecas esposadas, solo veía a un monstruo. Pero lo que realmente destrozó el corazón de piedra del millonario no fue ver a su prometida detenida, sino girar la cabeza y ver la escena que ocurría en el sofá de terciopelo beige. Allí estaba Rosario, la niñera, la mujer de 50 y tantos años, con su uniforme azul sencillo, sus manos callosas por años de fregar pisos ajenos y su espalda ligeramente encorvada por el peso de la vida. Rosario no miraba el lujo, ni a la policía, ni el dinero perdido. Rosario tenía en sus brazos al pequeño Santino, el hijo de Damián. El bebé, que había estado a punto de perder la vida por la negligencia criminal de un padre ausente y la maldad de una madrastra codiciosa, dormía aferrado al cuello de la niñera, hipando levemente después del llanto. Damián dio un paso hacia ella, con la intención de tocar a su hijo, pero se detuvo. La mirada que Rosario le lanzó no fue de sumisión, ni de miedo, como solía ser. Fue una mirada de decepción absoluta. Una mirada que decía, sin palabras: «Usted tiene todo el dinero del mundo, señor Thorne, pero hoy es el hombre más pobre que he conocido». Ese fue el instante exacto, congelado en el tiempo, en el que Damián Thorne entendió que había estado a punto de pagar el precio más alto de su existencia. No eran los 50 millones del contrato que acababa de perder por el escándalo. Era la vida de su hijo. Y todo por haber creído que la lealtad se compraba con cheques y que la bondad venía envuelta en vestidos de diseñador. Para entender cómo un magnate de las finanzas llegó a ser humillado por su propia ceguera y cómo una niñera silenciosa se convirtió en la única barrera entre un bebé inocente y la muerte, es necesario retroceder 3 días. 3 días antes de las sirenas, 3 días antes del horror, cuando el dinero todavía parecía ser la única ley que gobernaba esa casa. La mañana en la mansión Thorne comenzaba siempre con un silencio sepulcral, diseñado para no perturbar el sueño del dueño de la casa. Eran las 6 de la mañana y Rosario ya llevaba 1 hora despierta. En la cocina industrial, rodeada de electrodomésticos de acero inoxidable que parecían más instrumentos de quirófano que herramientas para cocinar,
Ella preparaba el biberón de Santino con una precisión casi religiosa. Rosario suspiró, ajustándose el delantal blanco sobre su uniforme azul. Le dolían las rodillas. La humedad de los últimos días le recordaba que ya no tenía 20 años. Pero cada vez que pensaba en renunciar, en buscar un trabajo más tranquilo, la imagen de la carita de Santino la detenía. Ese niño no tenía madre. Había fallecido en el parto, y su padre, el gran Damián Thorn, lo trataba como si fuera un activo más en su portafolio de inversiones. Algo que se posee, pero que no se atiende personalmente. «Buenos días, mi angelito», susurró Rosario al entrar en la habitación del bebé. La estancia era enorme, decorada con muebles importados de Francia, pero se sentía fría. No había juguetes desordenados ni colores vivos. Todo era gris, blanco y azul pálido. El pequeño Santino, de apenas 14 meses, se puso de pie en su cuna al verla, estirando sus bracitos regordetes. Rosario sintió esa calidez en el pecho que solo el amor puro puede provocar. Lo levantó besando sus mejillas suaves y comenzó la rutina. Cambio de pañal, baño tibio, ropa limpia. Le puso un conjunto de marinero que Damián había exigido para las fotos de una revista esa tarde, aunque la tela era un poco rígida y al niño le incomodaba. «Tranquilo, mi amor, pronto te lo quito cuando papá no vea», le prometió ella en voz baja. A las 8 en punto, el sonido de unos pasos firmes y rápidos resonó en el pasillo. Damián Thorn entraba en escena. Alto, imponente, con un traje oscuro hecho a medida que costaba más de lo que Rosario ganaría en 5 años de trabajo. Iba hablando por teléfono, gesticulando con una pluma estilográfica de oro en la mano. «No me interesan las excusas, Ramírez. Quiero esa fusión cerrada para el viernes. Si pierdo ese contrato con los asiáticos por tu incompetencia, te aseguro que no volverás a trabajar ni sirviendo café en esta ciudad». Damián entró en el comedor sin mirar a nadie. Se sentó a la cabecera de la mesa larga de caoba. Rosario estaba allí, de pie, con Santino en brazos, esperando el momento para saludar o para que el padre le diera un beso a su hijo. Pero Damián ni siquiera levantó la vista de su tablet. «Café, negro, y trae los documentos que dejé en el estudio», ordenó Damián, chasqueando los dedos sin mirar a Rosario. Ella sintió una punzada de indignación, no por ella, sino por el niño. Santino balbuceó «papá» y extendió una mano hacia Damián, tirando levemente de la manga de su saco. Damián reaccionó como si lo hubiera tocado un insecto. Se apartó bruscamente, haciendo que el niño se asustara y comenzara a llorar. «Rosario», bramó Damián, golpeando la mesa con la palma de la mano. «¿Es que no puedes mantener a este niño en silencio ni 5 minutos? Estoy cerrando el trato de mi vida». «Señor, el niño solo quería saludarlo», intentó explicar Rosario con la voz temblorosa, mientras mecía a Santino para calmarlo. Damián se puso de pie, su sombra proyectándose sobre la niñera como una torre oscura. Caminó hasta quedar a centímetros de ella. Olía a colonia cara y a desprecio. «Escúchame bien, porque no lo voy a repetir», dijo Damián con una voz peligrosamente baja y calmada. «No me pagas tú a mí, yo te pago a ti. Y te pago muy bien para que mi vida sea fácil, no para que sea ruidosa. Mi tiempo vale dinero, Rosario. Cada minuto que pierdo escuchando lloriqueos o tus explicaciones sentimentales son miles de dólares que se esfuman». Rosario bajó la cabeza, apretando al niño contra su pecho. «Lo siento, señor Thorn. Hoy viene Eleonora. Se quedará unos días antes de la gala benéfica», continuó Damián, volviendo a mirar su reloj. «Quiero la casa impecable, y quiero que el niño no sea una molestia. Eleonora no está acostumbrada al desorden de los niños». «Sí, señor. Y una cosa más». Damián la miró con frialdad, señalando hacia la puerta de su despacho privado, una habitación sagrada donde nadie podía entrar.
Esta tarde tengo la videoconferencia con los inversores de Tokio. Es la operación de mi carrera. 50 millones de dólares netos para la firma, más mi bonificación. Damián hizo una pausa dramática, asegurándose de que la niñera entendiera la magnitud de sus palabras. Si me interrumpes, si este niño llora cerca de mi puerta, si entras a preguntarme cualquier estupidez doméstica mientras estoy en esa reunión, te despido. Y no solo te despido, Rosario, me aseguraré de que no te den trabajo ni para limpiar perreras, ¿entendido? La amenaza flotó en el aire, pesada y cruel. Rosario sabía que Damián era capaz de eso y más. Él veía a las personas de su clase como hormigas prescindibles. «Entendido, señor», respondió ella tragándose las lágrimas de impotencia. «Bien, ahora llévatelo. Me da dolor de cabeza». Damián volvió a su tablet, olvidando instantáneamente la existencia de su hijo y de la mujer que lo cuidaba. Rosario salió del comedor con el corazón acelerado. Sabía que Damián era un hombre difícil, endurecido por la muerte de su esposa y la presión de su imperio, pero últimamente su arrogancia había cruzado un límite. Mientras subía las escaleras hacia el cuarto del bebé, Rosario no pudo evitar sentir un escalofrío. La mención de Eleonora, la prometida, le causaba una ansiedad que no sabía explicar. Eleonora era una mujer de alta sociedad, bellísima, rubia, siempre vestida de punta en blanco. Delante de Damián era la dulzura personificada, pero Rosario había notado miradas fugaces de asco cuando veía al bebé comer o ensuciarse. «Solo tengo que aguantar», se dijo Rosario a sí misma mientras acostaba a Santino en su corralito. «Necesito el dinero para la operación de mi hermana. Unos meses más. Solo unos meses más y me iré de esta casa de hielo». Pero Rosario no sabía que el destino tenía otros planes. No sabía que esa tarde, la llegada de Eleonora no sería solo una visita social, sino el inicio de una pesadilla que pondría a prueba no solo su paciencia, sino su valentía. La advertencia de Damián sobre no entrar al despacho resonaba en su cabeza como un presagio. Él había puesto precio a su tranquilidad. 50 millones de dólares. Pero pronto Rosario descubriría que hay cosas que valen mucho más, y que el silencio a veces es el cómplice más peligroso de todos. Abajo, en la entrada principal, el timbre resonó con una melodía elegante. Rosario se asomó por la barandilla de la escalera. El mayordomo abrió la puerta y allí estaba ella. Eleonora entró como si fuera la dueña del lugar, dejando caer su abrigo de pieles al suelo para que alguien más lo recogiera, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el acero. La verdadera tormenta acababa de entrar en la casa. El sonido de los tacones de aguja de Eleonora resonaba en el vestíbulo de mármol, como el repiqueteo de un martillo sobre el hielo. Rosario, que había bajado apresuradamente con el pequeño Santino en brazos, se alisó el delantal con la mano libre, sintiendo un nudo en el estómago que nada tenía que ver con el hambre. Había algo en la presencia de esa mujer que hacía que el aire de la mansión se volviera denso, casi irrespirable. «¡Damián, querido!», exclamó Eleonora, extendiendo los brazos hacia el millonario, que bajaba las escaleras ajustándose los gemelos de oro de su camisa. La transformación de Eleonora fue instantánea. Segundos antes, al cruzar la puerta, había mirado al mayordomo con un desdén absoluto, como si fuera un mueble mal colocado, pero ahora, bajo la mirada de Damián, era la imagen viva de la dulzura. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre un vestido de seda color champán que costaba más de lo que Rosario ganaba en 3 años. Damián sonrió, una de esas sonrisas raras que solo le dedicaba a ella o a un buen balance financiero. Se acercó y la besó en la mejilla, aspirando su perfume, una mezcla floral costosa y penetrante. «Estás radiante, Eleonora. Pensé que llegarías más tarde. No podía esperar para verte. Y para ver a nuestro pequeño tesoro»,
dijo ella girando la cabeza hacia Rosario con una sonrisa ensayada, tan brillante como falsa. «Oh, Rosario, trae al bebé aquí, por favor». Rosario dio un paso adelante, sintiendo cómo Santino se tensaba en sus brazos. Los niños tienen un sexto sentido para el peligro, y Santino, a pesar de tener poco más de 1 año, no era la excepción. Se aferró a la tela del uniforme de Rosario, escondiendo la carita en su cuello. «Vamos, campeón, no seas tímido», dijo Damián con un tono impaciente. «Tu futura madre quiere saludarte». Eleonora extendió sus manos perfectamente manicuradas con uñas largas y afiladas, pintadas de rojo sangre. Rosario le pasó al niño con cuidado, sintiendo un impulso irracional de no soltarlo. «¡Pero qué grande está!», chilló Eleonora, alzando al niño un poco demasiado alto, como si fuera un trofeo y no un ser vivo. «Damián, mira esos ojos, son idénticos a los tuyos». Va a ser un rompecorazones, igual que su padre. Santino hizo un puchero a punto de llorar. Eleonora lo bajó rápidamente y lo apretó contra su pecho, mirando a Damián por encima de la cabecita del bebé. «Es tan dulce», susurró ella, haciendo una mueca de ternura. «Damián, he estado pensando, quizás deberíamos redecorar su cuarto. Ese azul es tan deprimente. Necesita luz, alegría. Yo misma me encargaré de todo. Quiero que sienta que tiene una madre que se preocupa por cada detalle». Damián la miró con adoración absoluta. Para él, aquello era la confirmación de que había elegido bien. Una mujer hermosa, de clase alta, que además aceptaba a su hijo huérfano como propio. «Eres increíble, Eleonora. No sabes el peso que me quitas de encima. Rosario es buena, pero...» Damián hizo un gesto despectivo con la mano hacia la niñera, que permanecía en silencio con la cabeza baja. «Es solo una empleada. Santino necesita una figura materna de verdad. Alguien con clase, con educación». «Por supuesto, cariño. Yo me encargaré de que este niño sea un verdadero caballero Thorne», dijo Eleonora. Y luego, bajando la voz para que solo Damián la escuchara, añadió con tono seductor: «Y así tú podrás concentrarte en tus negocios. Sé que hoy es un día crucial». «Lo es. La fusión con el grupo asiático. 50 millones. Entonces ve», dijo ella dándole un empujoncito juguetón. «Ve a tu oficina y haz lo que mejor sabes hacer, ganar dinero. Yo me quedo aquí cuidando de nuestro pequeño. Rosario me ayudará en lo que necesite, ¿verdad, Rosario?» La niñera levantó la vista. Los ojos de Eleonora, de un azul gélido, se clavaron en los suyos. No había calidez en esa mirada, solo una advertencia fría y cortante. «Sí, señora Eleonora, lo que usted diga», respondió Rosario. «Perfecto». Damián besó la frente de Santino, quien seguía inquieto, y luego los labios de Eleonora. «No me molesten a menos que la casa se esté incendiando. Cierro la puerta del despacho en 5 minutos». Damián se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo que llevaba a su santuario privado, su espalda ancha irradiando poder y confianza. No miró atrás, no vio cómo la sonrisa de Eleonora se desvanecía lentamente, como cera derritiéndose ante el fuego, transformándose en una mueca de disgusto absoluto mientras sostenía al niño lejos de su vestido de seda. El sonido pesado de la puerta de roble del despacho de Damián, al cerrarse, resonó como un disparo en el silencio del salón. El clic de la cerradura automática fue la señal que Eleonora estaba esperando. En una fracción de segundo, la madre amorosa desapareció. Eleonora soltó a Santino con brusquedad sobre el sofá de terciopelo, sin importarle que el niño perdiera el equilibrio y cayera de costado, golpeándose levemente la cabeza contra un cojín bordado. Santino soltó un llanto sorpresivo, asustado por el movimiento violento. «¡Cállate!», siseó Eleonora, su voz ahora grave y rasposa, nada que ver con el tono melodioso que usaba frente a Damián. «Maldita sea, me has babeado el vestido». La mujer se miró el hombro del vestido de seda, donde una pequeña mancha de humedad brillaba bajo la luz de la lámpara de araña.
Con una expresión de asco puro, sacó un pañuelo de su bolso y comenzó a frotarse la tela frenéticamente, como si la baba del niño fuera ácido corrosivo. «¡Es seda italiana, mocoso estúpido!», gruñó mirando al bebé que lloraba en el sofá. «Damián debería haberte enviado a un internado en Suiza desde el día que naciste». Rosario, que había observado la escena paralizada por la rapidez del cambio, reaccionó instintivamente. Corrió hacia el sofá para levantar a Santino. «¡Señora! ¡Cuidado! ¡Es solo un bebé!», exclamó Rosario, tomando a Santino en sus brazos y acunándolo para calmarlo. «No lo hizo con intención». Eleonora se giró lentamente hacia la niñera. Su rostro era una máscara de crueldad. Caminó despacio hacia Rosario, invadiendo su espacio personal, obligando a la mujer mayor a retroceder hasta chocar con una mesa auxiliar. «¿Me estás levantando la voz, sirvienta?», preguntó Eleonora en un susurro venenoso. «No, señora. Yo solo...». «El niño se asustó», balbuceó Rosario, sintiendo el corazón latirle en la garganta. Eleonora extendió la mano y con un movimiento rápido y doloroso agarró la barbilla de Santino, apretando sus mejillas con fuerza. El niño gritó de dolor, sus ojitos llenos de lágrimas, mirando a Rosario en busca de ayuda. «¡Suelte al niño!». Rosario intentó apartar la mano de Eleonora, pero la mujer tenía una fuerza sorprendente. «Escúchame bien, vieja inútil», dijo Eleonora, acercando su rostro al de Rosario, ignorando el llanto desgarrador de Santino. «Este bebé es el único obstáculo entre yo y la fortuna completa de los Thorn. Damián está ciego de amor por mí. Pero mientras este estorbo siga aquí, siempre seré la segunda en su lista de prioridades. Y yo no nací para ser segunda de nadie». Eleonora soltó la cara del bebé con un empujón, dejando unas marcas rojas visibles en la piel blanca y delicada de Santino. «Llévatelo de mi vista», ordenó, volviendo a su tono altivo. «Y si le dices una sola palabra a Damián, si te atreves a insinuar que no soy la madre perfecta, le diré que te vi robando joyas de mi bolso. ¿A quién crees que le creerá? ¿A su prometida de alta sociedad o a una niñera pobre y vieja que necesita el dinero para... ¿Para qué era? La operación de tu hermana tullida». Rosario sintió un frío helado recorrerle la espalda. Damián le había contado a Eleonora sobre su situación personal. «Esa mujer tenía toda la información necesaria para destruirla». «¿Cómo sabe usted?», empezó a decir Rosario temblando. «Damián me cuenta todo. Se ríe de lo patéticas que son sus vidas», mintió Eleonora con crueldad, disfrutando del dolor en los ojos de la empleada. «Ahora lárgate a la cocina y asegúrate de que esa cosa deje de llorar. Si escucho un solo ruido mientras me tomo mi copa de vino, subiré y te juro que le daré una razón real para llorar. Y a ti también». Rosario apretó a Santino contra su pecho, protegiendo su cabecita con la mano. Las marcas rojas en la mejilla del niño empezaban a oscurecerse. La niñera sabía que estaba en una encrucijada terrible: hablar y ser despedida, condenando a su hermana y dejando a Santino solo con esa bruja, o callar y tratar de proteger al niño desde las sombras. «Sí, señora», susurró Rosario con la voz quebrada. Dio media vuelta y caminó rápidamente hacia el área de servicio, con las lágrimas de Santino mojando su hombro. A sus espaldas, Eleonora se dejó caer en el sofá, sacó su teléfono móvil y marcó un número. Su voz cambió de nuevo, volviéndose coqueta y conspiradora. «¿Roberto? Sí, ya estoy dentro. El idiota está trabajando. El mocoso es insoportable, pero no te preocupes. No durará mucho. Tengo un plan. Para cuando nos casemos, seremos solo Damián y yo, y luego solo yo. Y el dinero, claro». Rosario se detuvo un segundo antes de cruzar la puerta de la cocina. Había escuchado las últimas palabras. «No durará mucho». El terror la paralizó. No se trataba solo de maltrato. Eleonora no quería ser madrastra, quería eliminar al heredero.
Miró al bebé en sus brazos, que la miraba con ojos asustados, todavía hipando. «Te lo prometo, mi vida», le susurró Rosario al oído, besando la marca roja que Eleonora le había dejado. «Mientras yo respire, esa mujer no te volverá a tocar. Aunque tenga que enfrentarme al mismo diablo». Pero Rosario no sabía que el diablo vestía de seda y tenía la llave maestra de la casa. La verdadera pesadilla apenas comenzaba y el reloj para salvar a Santino había empezado a correr más rápido de lo que ella imaginaba. El silencio en la habitación del bebé era tan espeso que casi podía masticarse. Rosario cerró la puerta con el pestillo, con las manos temblando tanto que tuvo que usar ambas para lograr que el metal encajara en su sitio. Su corazón latía desbocado contra sus costillas, un tambor frenético que resonaba en sus oídos, ahogando incluso el suave sollozo de Santino. Llevó al niño al cambiador acolchado bajo la luz tenue de la lámpara con forma de luna. Con una delicadeza extrema, como si estuviera desactivando una bomba, comenzó a desabotonar el trajecito de marinero que Damián había insistido en ponerle. «Ya pasó, mi vida, ya pasó. La bruja mala no está aquí», susurraba Rosario, aunque sus palabras sonaban vacías, incluso para ella misma. Al retirar la camisita de algodón rígido, el aire se le congeló en los pulmones. Allí, en la piel de porcelana del brazo derecho de Santino, justo debajo del hombro, la marca de la crueldad comenzaba a florecer con un color violáceo repugnante. No era un golpe accidental, no era el resultado de una caída torpe, típica de un niño que aprende a caminar. Eran dedos. Se veían claramente las marcas de 3 dedos largos y finos y la impresión más pequeña y profunda de un pulgar que se había clavado con saña en la carne tierna. Era un mapa de la ira de Eleonora, impreso en el cuerpo del único ser inocente de esa casa. Rosario pasó la yema de su dedo índice cerca de la herida sin tocarla, y Santino se encogió instintivamente, soltando un gemido de dolor que rompió el alma de la niñera en 1000 pedazos. «Dios mío», se le escapó a Rosario, llevándose una mano a la boca para ahogar un grito. «Es un monstruo. Esa mujer es un monstruo». La imagen de Eleonora, tan perfecta y pulcra en el piso de abajo, contrastaba violentamente con la brutalidad de esas marcas. Rosario sintió una oleada de náuseas. Había escuchado la conversación telefónica, sí, pero ver la prueba física era diferente. «No durará mucho», había dicho ella. Eso no era solo una amenaza de internado. Esas marcas demostraban que Eleonora disfrutaba causando dolor. Rosario miró el reloj de pared. Las 2 de la tarde. Damián estaba en su reunión. $50 millones, había dicho. «Si me interrumpes, te despido». La advertencia resonaba en su mente con la fuerza de una sentencia de muerte. Si lo interrumpía ahora, perdería su empleo. Si perdía su empleo, no tendría dinero para la cirugía de columna de su hermana. Su hermana quedaría inválida. Pero luego miró a Santino. El niño la miraba con esos ojos grandes y húmedos, confiando plenamente en ella. Él no tenía a nadie más. Su padre estaba casado con el dinero, y su futura madre quería verlo muerto. «Al diablo con el dinero», dijo Rosario con firmeza, secándose una lágrima furiosa que rodaba por su mejilla. «Al diablo con mi trabajo. No voy a dejar que te maten». Tomó al niño en brazos, envolviéndolo en una manta suave para protegerlo del frío del pasillo, y salió de la habitación. Cada paso hacia el despacho de Damián se sentía como caminar hacia el cadalso. El pasillo era largo, adornado con cuadros de antepasados Thorne que parecían juzgarla con sus miradas severas. Al llegar a la puerta doble de roble macizo, escuchó la voz de Damián. Sonaba eufórica, poderosa. «Exacto. Los márgenes de beneficio se duplicarán en el segundo trimestre. Caballeros, estamos hablando de dominar el mercado asiático por completo».
Rosario tragó saliva. Su mano se alzó y antes de que el miedo pudiera paralizarla de nuevo, golpeó la madera. 1, 2, 3 golpes secos. El silencio al otro lado fue inmediato y aterrador. Luego se escucharon pasos pesados, rápidos, acercándose a la puerta. La manija giró bruscamente y la puerta se abrió de golpe. Damian Thorne estaba allí, con el teléfono inalámbrico en la mano, con el micrófono tapado contra su pecho, y una expresión que podría haber congelado el infierno. Sus ojos no mostraban curiosidad, solo una ira volcánica. ¿Qué parte de no me interrumpas no entendiste, Rosario?, gruñó entre dientes, su voz un susurro cargado de violencia contenida. Estoy en medio de la votación final. Señor Damián, tiene que ver esto, suplicó Rosario, levantando la manta que cubría el brazo de Santino. Por favor, es urgente, es el niño. Damián ni siquiera bajó la mirada hacia su hijo. Mantuvo sus ojos clavados en los de ella, llenos de desprecio. ¿Está sangrando? ¿Se está asfixiando? ¿La casa está en llamas? No, señor, pero... Entonces no es urgente. Damián la cortó, haciendo un ademán de cerrar la puerta. Mire su brazo, gritó Rosario, presa de la desesperación, destapando bruscamente el brazo del bebé. Ella lo hizo. La señora Eleonora lo pellizcó. Mire las marcas. Damián se detuvo un segundo. Bajó la vista irritado y miró el brazo del niño. El moretón estaba allí, claro y oscuro. Pero en la mente de Damián, nublada por la ambición y la imagen perfecta que tenía de su prometida, aquello no era una prueba de abuso. ¿Un moretón? Damián soltó una risa seca, incrédula y cruel. ¿Me has interrumpido una negociación de $50 millones por un moretón? Los niños se caen, Rosario, se golpean con los barrotes de la cuna. Es un bebé que está aprendiendo a caminar. No, señor, son dedos. Mire la forma, insistió Rosario acercándole al niño. Ella me dijo que era un estorbo, la escuché hablar por teléfono. ¡Basta!, gritó Damián, y Santino rompió a llorar por el estruendo. Cállate de una vez. ¿Cómo te atreves a acusar a mi futura esposa de algo así? Eleonora es una dama, adora a este niño. Lo que pasa es que tienes celos. Tienes miedo de que ella tome el control de la casa y tú pierdas tu puesto de reina de la cocina. Señor, por Dios, es su hijo. En ese momento, una voz melodiosa y preocupada sonó detrás de Rosario. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos gritos? Damián, mi amor. Eleonora apareció en el pasillo. Había cambiado su expresión de villana por la de una virgen preocupada. Se acercó rápidamente, poniendo una mano delicada sobre el hombro de Damián. Rosario interrumpió la reunión, dijo Damián, señalando a la niñera como si fuera una criminal. Dice que tú lastimaste a Santino, que ese moretón en su brazo se lo hiciste tú. Eleonora se llevó las manos a la boca, fingiendo un shock teatral perfecto. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. ¿Yo? Dijo con la voz quebrada. Oh, Damián, ¿cómo puede decir eso? Se acercó al bebé y miró el brazo con falsa angustia. Pobrecito, mi ángel. Damián, te lo dije antes. Cuando llegué, vi que se golpeó contra el juguete de madera. Le puse hielo y le di un beso para que sanara. Le dije a Rosario que tuviera más cuidado, que esos juguetes eran peligrosos. Eleonora miró a Rosario con una tristeza tan bien actuada que la niñera se quedó sin habla. Rosario, entiendo que estés estresada por lo de tu hermana, pero culparme a mí de tu descuido, eso es muy bajo, dijo Eleonora, limpiándose una lágrima imaginaria. Damián miró a Rosario con asco absoluto. «Largo de aquí», ordenó Damián. «Vete a la cocina. No quiero verte la cara hasta que termine esta reunión, y agradece que Eleonora es tan compasiva, porque si fuera por mí, estarías en la calle ahora mismo. Pero, señor», intentó Rosario una última vez. «¡Largo!»,
Bramó Damián y cerró la puerta en sus narices. El golpe de la madera resonó como un disparo final. Rosario se quedó allí, en el pasillo frío, con Santino llorando en sus brazos y la mirada triunfante de Eleonora grabada en su mente. La dama le guiñó un ojo descaradamente antes de dar media vuelta y caminar hacia su habitación, tarareando una canción de cuna. La cocina de la mansión era un espacio amplio, dominado por una isla central de mármol negro que brillaba bajo las luces empotradas. Pero para Rosario en ese momento se sentía como una celda. Había dejado a Santino dormido en su cochecito, justo a su lado, negándose a subirlo de nuevo a la habitación donde estaría lejos de su vista. Rosario estaba sentada en un taburete alto, con las manos cubriendo su rostro, tratando de controlar el temblor que le recorría el cuerpo. La impotencia era un sabor amargo en su boca. Damián estaba ciego de ambición, ciego de lujuria por una mujer que era pura fachada, y esa ceguera iba a costarle la vida a su propio hijo. El sonido inconfundible de los tacones de aguja rompió su momento de desesperación. Rosario se tensó, bajando las manos. Eleonora entró en la cocina. Ya no fingía tristeza, ya no había lágrimas en sus ojos azules. Ahora había una sonrisa depredadora, una mueca de satisfacción pura. Cerró la puerta de la cocina detrás de ella y, con un movimiento lento y deliberado, giró la llave. El sonido metálico del cerrojo resonó en el silencio. «Eres valiente, vieja estúpida», dijo Eleonora, caminando hacia la isla de mármol. «O tal vez solo eres increíblemente tonta, no estoy segura todavía». Rosario se puso de pie, interponiéndose entre la mujer y el cochecito del bebé. «No se acerque a él», advirtió Rosario, con voz firme aunque sus piernas flaqueaban. Eleonora soltó una carcajada cristalina y cruel. «Tranquila, no voy a ensuciarme las manos ahora, no cuando estamos teniendo una charla de negocios», dijo Eleonora, sacando de su escote un sobre grueso de color crema. Lo lanzó sobre la encimera de mármol. El sobre aterrizó con un sonido pesado, deslizándose hasta detenerse frente a Rosario. «¡Ábrelo!», ordenó Eleonora. Rosario no se movió. «He dicho que lo abras», repitió Eleonora, esta vez con un tono más oscuro. Con dedos temblorosos, Rosario tomó el sobre y miró en su interior. Estaba lleno de billetes, dólares, fajos gruesos de billetes de 100. Había una fortuna allí, más dinero del que Rosario había visto junto en toda su vida. «Hay $10,000 ahí», dijo Eleonora examinándose las uñas. «Es de la caja fuerte de Damián, por supuesto. Él ni siquiera notará que falta. Es cambio suelto para él. Pero para ti es la diferencia entre que tu hermana camine o se quede postrada en una silla de ruedas para siempre». Rosario levantó la vista, sintiendo cómo la sangre le hervía. «¿Está intentando comprarme?» «Estoy comprando tu silencio y tu cooperación», corrigió Eleonora, acercándose hasta que su perfume empalagoso llenó las fosas nasales de Rosario. «Escúchame bien. Sé que necesitas el dinero. Sé que tu hermana está en una lista de espera interminable en el hospital público. Con este dinero puedes pagar un cirujano privado mañana mismo. Puedes salvarla». Eleonora se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillando con malicia. «Todo lo que tienes que hacer es mirar hacia otro lado. Toma unas vacaciones. Vete a cuidar a tu hermana. Deja al niño conmigo. O simplemente vuélvete sorda y ciega cuando estés en esta casa. Si al niño le pasa algo, bueno, los accidentes ocurren, ¿verdad? Y tú estarás muy lejos, disfrutando de tu dinero y de tu hermana sana». Rosario miró el dinero. Era la solución a todos sus problemas personales. Podría salvar a su propia sangre. Solo tenía que sacrificar a un niño que no era suyo, hijo de un hombre que la trataba como basura. Por un segundo, la duda cruzó su mente, humana y dolorosa. Pero entonces, Santino se movió en el cochecito y suspiró en sueños. Ese sonido,
tan pequeño y puro, disipó cualquier oscuridad en el corazón de Rosario. Con un movimiento brusco, Rosario agarró el sobre y lo lanzó contra el pecho de Eleonora. Los billetes salieron volando, cayendo al suelo como una lluvia de hojas verdes y sucias. «¡Métase su dinero por donde le quepa!», gritó Rosario, con la voz llena de dignidad. «Mi hermana preferiría morir en una silla de ruedas antes que ser operada con dinero manchado de sangre inocente. Yo no soy como usted. Yo tengo algo que usted nunca podrá comprar con los millones del señor Damián». Eleonora miró los billetes en el suelo y su rostro se transformó. La máscara de sofisticación cayó por completo, revelando una furia animal. «¿Tienes dignidad?», siseó Eleonora, dando un paso adelante y abofeteando a Rosario con fuerza. El sonido de la bofetada resonó en la cocina. La mejilla de Rosario ardió, pero ella no bajó la mirada. «La dignidad no paga facturas, imbécil. Acabas de cometer el peor error de tu miserable vida». Eleonora agarró a Rosario por el cuello del uniforme, acercando su cara deformada por la ira. «¿Crees que puedes ganarme? Yo soy la futura señora Thorne. Tú eres la sirvienta. Si no aceptas el dinero, te destruiré de otra forma». Eleonora soltó a Rosario y caminó hacia uno de los cajones de la cocina. Sacó un cuchillo pequeño y afilado. Rosario retrocedió, aterrada, cubriendo el cochecito con su cuerpo. «¡No! ¡Auxilio!», intentó gritar, pero la voz no le salía. Pero Eleonora no atacó a Rosario. En cambio, con una sonrisa psicótica, se hizo un corte superficial en su propio antebrazo. Una línea fina de sangre brotó de su piel perfecta. Luego tiró el cuchillo al suelo, cerca de los pies de Rosario. «¿Sabes qué va a pasar ahora?», dijo Eleonora, mirando su propia sangre con fascinación. «Si vuelves a abrir la boca para acusarme, le diré a Damián que me atacaste, que te volviste loca porque te descubrí robando. Le mostraré esta herida, y entonces, Rosario, no solo perderás tu trabajo, irás a la cárcel, te pudrirás en una celda mientras tu hermana muere sola y sin ayuda, y yo me quedaré con el niño y haré lo que quiera con él». Rosario miraba el cuchillo en el suelo, los billetes esparcidos y la sangre en el brazo de Eleonora. Estaba atrapada, completamente atrapada en una red de mentiras tejida por una mente maestra del mal. «Tienes 24 horas para decidir», dijo Eleonora, tomando una servilleta para limpiarse la sangre. «O tomas el dinero y desapareces, o te conviertes en mi enemiga. Y te aseguro, querida, que nadie sobrevive siendo mi enemigo». Eleonora se giró, abrió la puerta y salió de la cocina, dejando a Rosario temblando, con la mejilla roja por el golpe y el alma helada por la amenaza. La guerra había sido declarada, pero Rosario sabía que no tenía armas para luchar. Oh sí, su mirada se posó en el cochecito de Santino. Si iba a caer, caería luchando. Tenía que haber una forma. Tenía que haber una prueba que Damián no pudiera ignorar. Y entonces recordó la grabadora vieja que usaba para enviarle mensajes de voz a su hermana. Estaba en su bolso, en el armario de servicio. Una idea desesperada comenzó a formarse en su mente. El cuarto de Rosario era un cubo minúsculo en comparación con el resto de la mansión. Una cama individual, una mesa de noche con una foto desgastada de su hermana y un armario de metal. Rosario estaba sentada al borde de la cama, con las manos juntas, rezando en silencio. El miedo se le había metido en los huesos como una fiebre. La amenaza de Eleonora retumbaba en su cabeza. «Te pudrirás en una celda». Rosario abrió los ojos y miró su bolso de mano colgado tras la puerta. Recordó algo. Un objeto insignificante que usaba para grabarle canciones de cuna a su hermana, quien a veces, por el dolor de su enfermedad, no podía dormir. Se levantó de un salto y rebuscó en el fondo del bolso. Sus dedos tocaron el plástico frío. Una grabadora de voz digital, vieja y gastada con los botones despintados, la sacó y comprobó las baterías. La pequeña luz roja
Parpadeó débilmente. Aún funcionaba. «Es mi única oportunidad», susurró con la voz temblorosa. Se guardó la grabadora en el bolsillo del delantal y salió al pasillo. Tenía que ser rápida. Damián había mencionado que Eleonora llevaría al niño al jardín esa tarde para conectar con él. Era el momento perfecto y el más peligroso. INT. Salón principal. Continúa Damián. Estaba ajustándose la corbata frente al espejo del recibidor. Se veía impecable, listo para otra cena de negocios, ajeno al drama mortal que se tejía bajo su propio techo. Rosario apareció con el cochecito de Santino. El bebé estaba despierto, mirando alrededor con curiosidad. «Señor Damián», dijo Rosario bajando la cabeza en señal de sumisión. Sabía que tenía que actuar con humildad para no levantar sospechas. Damián la miró por el espejo sin girarse. «¿Qué quieres ahora, Rosario? Espero que no vengas con más cuentos ridículos sobre moretones invisibles». «No, señor, solo preparé al niño para el paseo con la señora Eleonora. Le puse una manta extra por si refresca». Damián se giró, sorprendido por el cambio de actitud. «Bien, me alegra ver que has entrado en razón. Eleonora es una mujer ocupada y está haciendo un gran esfuerzo por este niño. No lo arruines». En ese momento, Eleonora bajó las escaleras. Llevaba un vestido de verano vaporoso y un sombrero de ala ancha, luciendo como una pintura renacentista. «Listos para nuestro paseo», exclamó con una sonrisa radiante. Se acercó al cochecito y acarició la mejilla de Santino, quien se apartó ligeramente. «Vamos a ser grandes amigos, ¿verdad, pequeñín?» Rosario sintió un nudo en la garganta. Aprovechó que Damián le daba un beso de despedida a Eleonora para ajustar la capota del cochecito. Con un movimiento rápido y preciso, deslizó la grabadora encendida dentro de un pequeño bolsillo oculto en el forro interior de la capota, justo encima de la cabecita del bebé. Era invisible a simple vista. «Cuídalo bien, mi amor», dijo Damián, tomando su maletín. «Como si fuera mi propia vida», respondió Eleonora, guiñándole un ojo a Damián. Pero cuando Damián salió por la puerta principal y el coche negro arrancó, la sonrisa de Eleonora se desvaneció. Miró el cochecito con asco. «Vamos al jardín, estorbo. Tengo una llamada que hacer y no quiero que la vieja chismosa nos escuche», murmuró Eleonora, empujando el cochecito con brusquedad hacia la terraza trasera. Rosario se quedó en la puerta de la cocina viendo cómo se alejaban. Su corazón latía con fuerza contra la grabadora que ya no estaba en su bolsillo. Ahora todo dependía de ese pequeño aparato. Si Eleonora lo encontraba, Rosario estaba acabada. Pero si no, tal vez, solo tal vez, podría salvarlos a todos. Exte. Jardín de la mansión. Tarde. El jardín era un laberinto de setos perfectamente recortados, estatuas de piedra y una piscina infinita que brillaba bajo el sol de la tarde. Eleonora empujó el cochecito hasta una zona apartada, lejos de las ventanas de la casa, cerca de la caseta de la piscina. Se aseguró de que nadie la observaba. Frenó el cochecito con un golpe seco que hizo que Santino se sobresaltara. «Quédate ahí y no llores», le ordenó al bebé, señalándolo con un dedo acusador. «Si haces un solo ruido, te juro que te daré algo por lo que llorar de verdad». Santino, sintiendo la hostilidad, se quedó quieto, chupándose el dedo con miedo. Eleonora sacó su teléfono móvil de última generación y marcó un número. Mientras esperaba que contestaran, caminó de un lado a otro, sus tacones hundiéndose ligeramente en el césped perfecto. Rosario observaba desde la ventana del segundo piso, oculta tras una cortina pesada. No podía oír nada desde allí, pero veía los gestos de Eleonora. Veía cómo agitaba las manos, cómo señalaba la piscina, cómo se reía. Una risa que, incluso a la distancia, parecía siniestra. «Por favor, grábalo todo», suplicó Rosario apretando el crucifijo que llevaba al cuello. «Que no se acabe la batería,
que no se llene la memoria. El tiempo pasó lento, agonizante. 40 minutos después, Eleonora guardó el teléfono y volvió hacia el cochecito. Se inclinó sobre el bebé. Rosario contuvo el aliento. Había visto la grabadora, pero Eleonora solo sacó un cigarrillo delgado, lo encendió y echó el humo directamente hacia la cara del niño, riéndose cuando Santino tosió. Luego comenzó a empujar el cochecito de vuelta hacia la casa. Rosario corrió escaleras abajo para recibirlos en la puerta trasera, fingiendo estar limpiando una mesa. «Ya estamos de vuelta», anunció Eleonora, entrando con aire de aburrimiento. «El niño es insoportable, no ha parado de quejarse». «Lo siento, señora», dijo Rosario, acercándose al cochecito. «Quizás tiene hambre». «No me importa lo que tenga. Llévatelo. Tengo que ducharme. El olor a bebé se me ha pegado a la ropa». Eleonora soltó el manillar del cochecito y pasó de largo, empujando a Rosario con el hombro. «Ah, y Rosario», dijo Eleonora deteniéndose en el umbral sin girarse. «Recuerda lo que hablamos. El tiempo corre. Tic, tac». Rosario esperó a que los pasos de Eleonora se perdieran escaleras arriba. Entonces, con manos temblorosas, metió la mano en la capota del cochecito. Sus dedos rozaron el plástico. La grabadora seguía allí. La luz roja seguía parpadeando. «Gracias a Dios», suspiró. Tomó a Santino en brazos, besando su frente para consolarlo, y corrió hacia su cuarto de servicio, cerrando la puerta con pestillo. Necesitaba escuchar. Necesitaba saber. El plan macabro. El aire en el pequeño cuarto estaba viciado por la tensión. Rosario depositó a Santino en su cama, rodeándolo de almohadas para que no cayera. El niño, agotado por el estrés, se quedó tranquilo, observando a Rosario con sus grandes ojos oscuros. Rosario se sentó en una silla de madera vieja, con la grabadora en la mano. Le temblaban tanto los dedos que casi se le cae al intentar presionar el botón de stop. Luego, respiró hondo y presionó play. Al principio, solo se escuchaba el roce de la tela y el sonido lejano de los pájaros en el jardín. Luego, el chirrido de las ruedas del cochecito. Y entonces, la voz. «Quédate ahí y no llores. Si haces un solo ruido, te juro que te daré algo por lo que llorar de verdad». Rosario se llevó una mano a la boca. La crueldad en la voz de Eleonora era palpable, pero eso no era lo peor. El audio continuó con el sonido de pasos y luego el tono de llamada de un teléfono. «Hola, Roberto, mi amor. Sí, por fin estoy sola. El idiota de Damián se fue a una cena». Rosario acercó la grabadora a su oído concentrada. «No, no puedo esperar más. Estoy harta de fingir que me gusta este mocoso. Huele mal, llora, y Damián lo mira como si fuera un dios. Me da náuseas». Hubo una pausa, como si la persona al otro lado estuviera hablando. Eleonora soltó una risa seca. «¿El dinero? Claro que está asegurado. Damián puso todo a nombre del niño hasta que cumpla 18. Pero si el niño muere, adivina quién es el único beneficiario. Su amado padre. Y cuando nos casemos en un mes y yo me encargue de consolarlo en su dolor, todo será nuestro, tuyo y mío, Roberto». Rosario sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Estaban hablando de millones de dólares. De una fortuna manchada de sangre. El plan es hoy. Sí, hoy. No puedo aguantar otro día más. El corazón de Rosario se detuvo un instante. ¿Hoy? Escucha bien. Esta noche, cuando Damián vuelva, le diré que el niño se escapó de la cuna. Es fácil. Dejaré la puerta del jardín abierta. Diré que fue un descuido de la estúpida niñera. Rosario será la culpable perfecta. Tiene antecedentes de despistes. Damián ya la odia. Rosario apretó los puños. La estaban incriminando.
Lo llevaré a la piscina esta noche cuando todos duerman. Un pequeño empujón. Oh no, se cayó y no sabe nadar. Unos minutos bajo el agua y se acabó el problema. Será un trágico accidente. Damián estará destrozado, yo seré su apoyo incondicional. Y tú y yo estaremos bebiendo champán en las Bahamas con sus 50 millones antes de que termine el año. Sí, te amo. Prepárate, Roberto. Mañana seremos ricos. El audio terminó con el sonido de un encendedor y una tos del bebé. Rosario detuvo la grabación. Se quedó mirando el aparato como si fuera una bomba de tiempo. No era solo maltrato, era asesinato, homicidio premeditado por codicia pura. Eleonora iba a ahogar a Santino esa misma noche. Miró el reloj. Eran las 7 de la tarde. Damián no volvería hasta medianoche. Faltaban 5 horas. 5 horas en las que Eleonora podía actuar en cualquier momento. Rosario se levantó de la silla sintiendo una fuerza nueva. El miedo había desaparecido, reemplazado por una determinación feroz. Ya no se trataba de su trabajo, ni siquiera de la operación de su hermana. Se trataba de la vida de un inocente. «Sobre mi cadáver», dijo Rosario, mirando a Santino. Guardó la grabadora en su sostén pegada a su piel, donde nadie pudiera encontrarla. Tenía la prueba. Ahora necesitaba mostrársela a Damián. Pero él no estaba. Y si intentaba llamarlo, Eleonora podría interceptarla. De repente, alguien golpeó la puerta del cuarto de servicio con violencia. «Rosario, abre ahora mismo». Era la voz de Eleonora. Rosario se congeló. ¿Había escuchado la grabación? ¿Sabía que la habían descubierto? «Sé que estás ahí dentro con el niño», gritó Eleonora. «¡Abre o derribo la puerta!». Rosario miró alrededor buscando una salida, pero solo había una pequeña ventana alta que daba al patio trasero. No había escapatoria. «¡Ya voy, señora!», gritó Rosario tratando de que su voz sonara normal. Tomó a Santino en brazos, quien se aferró a ella con fuerza, y caminó hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con Eleonora. Pero no estaba sola. Detrás de ella había 2 guardias de seguridad privada de la mansión, hombres grandes y con cara de pocos amigos. Eleonora sonreía, pero sus ojos estaban inyectados en ira fría. «Ahí está», dijo Eleonora señalando a Rosario. «Registrad su cuarto. Creo que ha robado mi anillo de diamantes. Lo vi en su mano cuando limpiaba mi tocador». Rosario retrocedió, horrorizada. «Eso es mentira. Yo no he robado nada». «Cállate, ladrona», chilló Eleonora. «Agárrenla y quítenle al niño. No quiero que una delincuente toque a mi hijo». Los guardias avanzaron. Rosario abrazó a Santino con desesperación. Era una trampa. Eleonora no sabía lo de la grabación, pero quería sacarla del camino para ejecutar su plan esa misma noche. Si le quitaban al niño ahora, Santino no amanecería vivo. «¡No! ¡No lo toquen!», gritó Rosario retrocediendo hacia el interior del cuarto. «Señora Eleonora, por favor, quítenselo», ordenó Eleonora, disfrutando del espectáculo. Uno de los guardias agarró a Rosario por el brazo y tiró de ella con fuerza. El otro intentó arrancar a Santino de sus brazos. El niño comenzó a llorar a gritos, un llanto desgarrador que resonó en todo el pasillo de servicio. «¡Oh, suéltelo!». Rosario mordió la mano del guardia, luchando como una leona. «¡Ah, maldita perra!», gritó el guardia soltándola por un segundo. Rosario aprovechó el instante. No podía dejar que se llevaran al niño. Tenía la prueba en su pecho, pero si la registraban, encontrarían la grabadora y la destruirían. Tenía que huir. Pero, ¿cómo? Estaba acorralada en su propio cuarto, con 2 gorilas y una asesina bloqueando la única salida. «Revisen todo», ordenó Eleonora cruzándose de brazos. «Quiero ver ese anillo, y si encuentran algo más, cualquier cosa sospechosa, destrúyanlo». El corazón de Rosario se detuvo. Si encontraban la grabadora, todo habría terminado. Santino moriría, y ella iría a la cárcel. El destino de ambos pendía de un hilo finísimo,
y la tijera de Eleonora estaba a punto de cortarlo. El caos estalló en la pequeña habitación. Los dos guardias de seguridad, hombres corpulentos con trajes oscuros que apenas disimulaban sus músculos, avanzaron hacia Rosario como depredadores acorralando a una presa. «¡No la toquen! ¡Aléjense de mí!», gritó Rosario, retrocediendo hasta chocar contra la pared fría, protegiendo su pecho con los brazos cruzados. Ahí, bajo la tela almidonada de su uniforme, la grabadora quemaba contra su piel. Era la única prueba, la única voz de la verdad. «Sujétenla», ordenó Eleonora, su voz cortante como un látigo. «Y tengan cuidado con el niño, no quiero que se lastime». Todavía. Uno de los guardias, el más alto, agarró a Rosario por los hombros con una fuerza bruta. Ella sintió cómo sus dedos se clavaban en su carne. Con un movimiento rápido y cruel, el hombre la sacudió, obligándola a soltar a Santino. «¡No! ¡Santino! ¡Mi niño!», aulló Rosario, estirando los brazos vacíos mientras el otro guardia arrancaba al bebé de su regazo. Santino rompió en un llanto histérico, sus manitas agitándose en el aire, buscando a su protectora. Verlo así, siendo sostenido como un paquete por un extraño, rompió algo dentro de Rosario. «¡Dámelo, imbécil!», Eleonora le arrebató al bebé al guardia. El niño, al sentir el perfume empalagoso y la frialdad de la mujer, lloró aún más fuerte. «Cállate, mocoso, cállate, o te doy una razón real para llorar». Eleonora miró a Rosario con una sonrisa triunfal y luego hizo un gesto hacia la cama deshecha de la niñera. «Busquen el anillo. Sé que está aquí». Esta muerta de hambre no pudo resistirse. El guardia que sujetaba a Rosario la empujó contra el armario y comenzó a palmearla para buscar armas, pero sus manos buscaban otra cosa. Rosario se tensó, el pánico helándole la sangre. Si tocaban su pecho, sentirían la forma rectangular de la grabadora. «Joyce, suélteme, yo no tengo nada», gritó ella, mordiendo la mano del hombre con todas sus fuerzas. «Ah, maldita vieja». El guardia la soltó por un segundo y le propinó una bofetada que la hizo caer de rodillas al suelo. El sabor metálico de la sangre llenó la boca de Rosario. Mientras Rosario estaba aturdida en el suelo, el otro guardia levantó el colchón de la cama. «Aquí está, señora Eleonora», anunció, levantando triunfalmente un anillo de diamantes brillante. Rosario levantó la vista con la visión borrosa. Era el anillo de compromiso de Eleonora. «Eso es mentira», balbuceó Rosario, escupiendo sangre. «Usted lo puso ahí. Es una trampa». Eleonora se acercó a Rosario, con Santino llorando en su cadera. Se agachó, asegurándose de que sus ojos azules, llenos de maldad pura, fueran lo último que Rosario viera con claridad. «Por supuesto que es una trampa, estúpida», susurró Eleonora, solo para que ella la oyera. «Pero, ¿quién le va a creer a una ladrona que acaba de agredir al personal de seguridad?». Eleonora se enderezó y se dirigió a los guardias, recuperando su tono de autoridad. «Llévensela. No quiero llamar a la policía ahora. Damián odia los escándalos en la prensa y los patrulleros arruinarían la estética de la noche. Enciérrenla en el sótano, en la bodega de vinos vieja. Mañana, cuando todo haya terminado, llamaremos a las autoridades y diremos que intentó huir después de robarme». «No, usted lo va a matar», gritó Rosario, intentando levantarse, pero el guardia la inmovilizó con una bota en la espalda. «Señor Damián, señor Damián». «Grita todo lo que quieras», dijo Eleonora, caminando hacia la puerta con el bebé. «Damián está cerrando un trato de 50 millones. No contestaría el teléfono ni aunque el Papa lo llamara. Y para cuando vuelva, Santino habrá tenido un terrible accidente en la piscina». «Qué tragedia, ¿verdad? Un niño tan pequeño, solo, cayendo al agua oscura». Eleonora salió de la habitación, tarareando una canción de cuna desafinada. La puerta se cerró tras ella, llevándose la luz y la esperanza. «Vamos, ladrona»,
gruñó el guardia, levantando a Rosario por el cuello del vestido. «Tienes una noche larga por delante en el sótano». Rosario fue arrastrada por el pasillo de servicio. Sus pies apenas tocaban el suelo. Mientras la llevaban hacia la oscuridad del sótano, su mente no estaba en el dolor de los golpes ni en la humillación. Su mente estaba en la grabadora, que milagrosamente seguía pegada a su piel, oculta bajo el sostén. No la habían encontrado. Todavía tenía una carta, pero estaba encerrada, golpeada y sola, mientras el reloj avanzaba implacable hacia la muerte de Santino. Inete. Sótano. Minutos después, el sonido de la puerta de hierro cerrándose y el golpe seco del cerrojo resonaron como una lápida. La oscuridad era total, oliendo a humedad, polvo y vino rancio. Rosario se arrastró hasta una esquina y se dejó caer. Las lágrimas corrían libremente por su rostro hinchado. Todo parecía perdido. Eleonora tenía el control total. Damián estaba ausente. Y Santino estaba en manos de su verdugo. «Dios mío, ayúdame», sollozó Rosario. «No permitas que le haga daño. Dame fuerzas». De repente, un trueno hizo vibrar las paredes de la casa. Una tormenta había comenzado afuera. Rosario miró hacia arriba. En la parte alta de la pared de piedra, una pequeña ventana rectangular, sucia y cubierta de telarañas, dejaba entrar el resplandor de un relámpago. Era una ventana estrecha, a ras del suelo del jardín. Probablemente apenas cabría un niño, o una mujer desesperada. Rosario se secó las lágrimas con el dorso de la mano. El dolor desapareció, reemplazado por una adrenalina fría. No iba a esperar a que amaneciera para ver el cadáver del niño. Si iba a morir, moriría intentándolo. Se puso de pie, tambaleándose, y miró la ventana. Era su única salida, y tenía que hacerlo rápido. Rosario apiló varias cajas de madera vieja, rezando para que soportaran su peso. Con manos temblorosas, trepó hasta alcanzar la altura de la pequeña ventana. El cristal estaba cerrado con un pestillo oxidado. «¡Abre! ¡Por favor, abre!», gruñó, empujando con todas sus fuerzas. El óxido se resistía. Sus dedos sangraban por el esfuerzo. Desesperada, Rosario se quitó uno de sus zapatos de trabajo, un zueco de suela dura, y golpeó el cristal. El sonido del vidrio rompiéndose fue absorbido por el estruendo de otro trueno. El aire frío y la lluvia entraron de golpe, golpeándole la cara. Rosario no lo pensó dos veces. Quitó los trozos de vidrio restantes con el zapato, cortándose la mano en el proceso, pero ni siquiera sintió el dolor. Se impulsó hacia arriba, pasando la cabeza y los hombros por el estrecho marco. La piedra raspó su espalda, desgarrando su uniforme, pero ella empujó, pataleó y se retorció hasta que cayó sobre el barro húmedo del jardín exterior. Jardín, noche, lluvia torrencial. Estaba fuera. Estaba libre. Pero la lluvia caía como una cortina de acero, dificultando la visión. Rosario se levantó, cubierta de barro y sangre, y miró hacia la mansión. Las luces de la planta baja estaban encendidas. Vio una silueta en la ventana de la cocina. Eleonora. Estaba preparando algo. Rosario se acercó, ocultándose tras los arbustos, y observó. Eleonora estaba sirviéndose una copa de vino, tranquila, mirando el reloj. Eran las 9:00 p.m. Rosario sabía el plan. «Lo llevaré a la piscina cuando todos duerman». Tenía tiempo, pero no podía volver a entrar a la casa. Los guardias estarían patrullando. Si la veían, la matarían sin dudarlo. Tenía que llegar a Damián. Era la única opción. Pero Damián estaba en su oficina, en el edificio Thorn Tower, en el centro de la ciudad, a 5 kilómetros de allí. «Santino», susurró Rosario, mirando hacia la ventana del cuarto del bebé en el segundo piso. La luz estaba apagada. El niño debía estar dormido, sedado tal vez por el agotamiento. Rosario tomó una decisión que le heló la sangre.
Si iba a la oficina sola, Eleonora podría matar al niño antes de que volvieran. Si intentaba sacar al niño sola, ¿a dónde iría? Sin dinero, sin coche, perseguida. No. Tenía que sacar al niño y llevarlo con su padre. Era la única forma de protegerlo y desenmascarar a la bruja al mismo tiempo. Rosario corrió hacia la parte trasera de la casa donde sabía que había una enredadera antigua que subía hasta el balcón del cuarto del bebé. Sus años de juventud en el campo le sirvieron ahora. Se agarró a las ramas gruesas y comenzó a trepar. La lluvia hacía que la madera resbalara y 2 veces estuvo a punto de caer al vacío, pero la imagen de la carita de Santino le daba fuerzas sobrehumanas. Llegó al balcón, jadeando, empapada hasta los huesos. Probó la puerta del balcón. Cerrada. Rosario sacó una horquilla de su pelo canoso. Había visto a su padre abrir cerraduras viejas así. Rezó un Padre Nuestro mientras manipulaba el mecanismo. Clic. La puerta se abrió. INT. Cuarto del bebé. Continúa. Entró como un fantasma empapado. La habitación estaba en penumbra. Corrió hacia la cuna. Ahí estaba Santino. Dormía profundamente, con el chupete en la boca. Estaba vivo. «Gracias, Dios mío», susurró Rosario. Lo levantó con una suavidad extrema. El niño se removió pero no lloró. Reconoció el olor y los brazos de Rosario incluso en sueños. Ella lo envolvió rápidamente en una manta gruesa de lana y lo cubrió con su propio cuerpo para protegerlo de la lluvia. Ahora venía la parte más difícil: salir. No podía bajar por la enredadera con el bebé, demasiado peligroso. Tenía que salir por la casa. Abrió la puerta del cuarto y se asomó al pasillo. Vacío. Se escuchaban las risas de los guardias abajo, viendo televisión. Rosario bajó las escaleras de servicio, las que usaba el personal, con el corazón en la boca. Cada escalón crujía como un disparo. Al llegar a la cocina, vio que la puerta trasera estaba entreabierta. Eleonora debía haber salido a fumar. Era su oportunidad. Rosario salió disparada hacia la noche, abrazando a Santino contra su pecho. Corrió a través del jardín, saltó la verja baja del servicio y llegó a la calle. No miró atrás. EXT. Calles de la ciudad. Noche corrió. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas pidieron clemencia. La lluvia no cesaba. Los coches pasaban salpicándola, pero nadie se detenía por una mujer con aspecto de loca y un bulto en brazos. 5 kilómetros. Tenía que llegar a la Torre Thorn. Rosario tropezó y cayó en un charco, raspándose las rodillas, pero giró su cuerpo en el aire para no aplastar al bebé. Santino empezó a llorar por el frío y el susto. «Ya casi llegamos, mi amor, ya casi llegamos con papá», le decía, levantándose cojeando. 1 hora después, agotada, temblando de hipotermia, vio el edificio. Un rascacielos de cristal y acero que desafiaba al cielo. Las luces del último piso, el ático ejecutivo, estaban encendidas. Damián seguía allí. Rosario entró en el vestíbulo del edificio. El guardia de seguridad de la entrada se levantó alarmado. «¡Oiga! ¡No puede entrar aquí!», gritó el guardia, viendo a la mujer sucia y sangrando. «Necesito ver al señor Thorn», gritó Rosario con una voz que no parecía suya, una voz de pura autoridad materna. «Tengo a su hijo. Es una emergencia de vida o muerte». El guardia dudó al ver al bebé asomando de la manta. Reconoció al niño de las fotos que a veces salían en las revistas empresariales. «¿Señora Rosario?», preguntó el guardia que la había visto alguna vez acompañando a Damián. «¿Qué le pasó?». «Déjeme subir. ¡Ahora!», exigió ella caminando hacia los ascensores. El guardia, asustado por la intensidad de la mujer, pasó su tarjeta por el lector del ascensor privado. «Piso 50. Voy a llamar arriba para avisar». «No llame a nadie», lo cortó Rosario, mientras las puertas se cerraban. «Nadie puede saber que estamos aquí hasta que yo entre por esa puerta.
El ascensor subió a una velocidad vertiginosa. Rosario aprovechó los segundos para intentar limpiarse el barro de la cara y arreglar la ropa del bebé. Sacó la grabadora de su sostén. Estaba seca. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en la recepción de la oficina de Damián. Estaba desierta, excepto por la luz que salía de la gran puerta doble al fondo. Rosario caminó hacia allí. Sus zapatos de goma chirriaban sobre el piso de mármol. Le dolía todo el cuerpo, pero nunca se había sentido más fuerte. Llegó a la puerta. Escuchó la voz de Damián dentro. Sonaba relajado, riendo. «Excelente, señores. El contrato está firmado. Brindemos». Rosario no tocó. Empujó la puerta con el hombro y entró. «Inte. Oficina de Damián». Continúa. La escena era de un lujo obsceno. Paneles de madera, alfombras persas, olor a coñac caro. Damián estaba en su escritorio, firmando el último papel. Al ver entrar a Rosario, su sonrisa se congeló. Se quedó paralizado con la pluma en el aire. Vio a su niñera cubierta de barro, sangre y agua, jadeando como un animal herido, con un bulto en brazos. «¿Rosario?», preguntó Damián poniéndose de pie lentamente, incrédulo. «¿Qué demonios?». Rosario no dijo nada. Caminó hasta el escritorio. Le temblaban las piernas. Con cuidado depositó a Santino sobre la caoba pulida del escritorio millonario. El bebé, al ver a su padre, estiró los brazos y sonrió, ajeno al horror que acababa de evitar. «Papá», dijo el niño. Damián miró a su hijo, luego a Rosario, y luego de nuevo a su hijo. El instinto paternal, enterrado bajo capas de dinero y ego, se activó. Tomó al niño en brazos y lo subió a sus hombros, abrazándolo, comprobando que estaba real, que estaba ahí. La imagen se congeló en ese momento. El millonario impecable, el bebé inocente jugando con su cabello y la niñera destrozada parada en el umbral de la locura y la verdad. «Tienes 5 segundos para explicarme por qué irrumpes así en mi oficina y por qué mi hijo está empapado», dijo Damián, su voz bajando a un tono peligroso, pero esta vez había miedo en sus ojos, miedo a la respuesta. Rosario metió la mano en su delantal sucio y sacó la grabadora. La puso sobre el escritorio, junto al contrato de 50 millones. «Porque su prometida iba a asesinarlo esta noche, señor», dijo Rosario, con la voz rota pero firme. «Y usted iba a pagar el funeral con ese contrato. Escuche». Rosario presionó el botón de play. La oficina de Damián Thorne, en el piso 50, era un santuario de silencio y poder. Las ventanas de piso a techo mostraban la ciudad bajo una lluvia torrencial, relámpagos iluminando el cielo como flashes de una cámara divina. Pero dentro, el aire estaba estático, pesado. Damián miró la pequeña grabadora de plástico negro que descansaba sobre la madera pulida de su escritorio, justo al lado de su pluma estilográfica de oro y el contrato millonario que acababa de asegurar su fortuna. Luego levantó la vista hacia Rosario. La mujer temblaba, empapada, con el uniforme desgarrado y las rodillas sangrando, pero sus ojos tenían una fuerza que Damián nunca había visto en ningún socio de negocios. Santino, sentado sobre los hombros de su padre, jugaba inocentemente con la oreja de Damián, balbuceando sonidos felices, ajeno a que su vida había estado pendiendo de un hilo hacía apenas una hora. «Escuche, señor», repitió Rosario, su voz apenas un susurro ronco por el esfuerzo de la huida. «Escuche y entienda por qué tuve que romper sus reglas». Damián, con una mano sosteniendo la piernita de su hijo y la otra temblando ligeramente, extendió el dedo índice. El botón de play parecía el detonador de una bomba, y lo era. Presionó el botón. Un siseo estático llenó la habitación, seguido por el sonido inconfundible de los pájaros del jardín de la mansión. Y entonces la voz.
Esa voz que Damián asociaba con susurros de amor y promesas de futuro llenó la oficina con una frialdad sepulcral. «Quédate ahí y no llores. Si haces un solo ruido, te juro que te daré algo por lo que llorar de verdad». Damián sintió un golpe en el estómago. Santino se removió sobre sus hombros, quizás reconociendo el tono agresivo de la grabación. Damián lo bajó rápidamente y lo acunó contra su pecho, protegiéndole los oídos con una mano grande y firme. La grabación continuó. «Hola, Roberto, mi amor. Sí, por fin estoy sola. El idiota de Damián se fue a una cena». La mandíbula de Damián se tensó tanto que le dolió. ¿El idiota? ¿Roberto? Su mente, entrenada para analizar datos financieros a la velocidad de la luz, colapsó por un segundo ante la traición emocional. Pero lo peor estaba por llegar. «Estoy harta de fingir que me gusta este mocoso. Huele mal, llora, y Damián lo mira como si fuera un dios. Me da náuseas». Damián miró a Santino. El niño lo miraba con adoración pura. ¿Cómo alguien podía sentir náuseas por ese ser perfecto? Una lágrima solitaria, caliente y furiosa rodó por la mejilla del millonario. «El plan es hoy. Un pequeño empujón en la piscina. Oh no, se cayó y no sabe nadar. Será un trágico accidente. Y tú y yo estaremos bebiendo champán en las Bahamas con sus 50 millones». La voz de Eleonora en la cinta se rió. Una risa cruel, seca, desprovista de humanidad. «Mañana seremos ricos, Roberto. Solo tengo que consolar al viudo estúpido unos meses y luego todo será nuestro». El audio terminó con un clic. El silencio que siguió fue más ensordecedor que los truenos afuera. Damián se quedó petrificado, mirando la grabadora como si fuera un objeto maldito. Su mundo perfecto, construido sobre el control y el éxito, se había desmoronado en 3 minutos de audio. Había estado a punto de casarse con la asesina de su hijo. Había estado a punto de entregarle su vida y la de Santino a un monstruo. Rosario, que había estado conteniendo la respiración, se dejó caer en una de las sillas de cuero frente al escritorio, agotada. Ella me ofreció dinero para callar, señor», dijo Rosario con la voz quebrada. «Me dijo que si no aceptaba, me metería en la cárcel y dejaría morir a mi hermana. Pero no podía dejar que le hiciera daño al niño». Damián levantó la vista lentamente. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban rojos, inyectados en una mezcla de dolor insoportable y una furia homicida. Miró a Rosario. Realmente la miró por primera vez en años. No vio a la empleada. Vio a la heroína. Vio a la madre que Santino no tenía. «Ella iba a matarlo esta noche», susurró Damián, su voz sonando extraña, metálica. «Mientras yo estaba aquí, firmando papeles para ganar más dinero, ella iba a ahogar a mi hijo». Damián se puso de pie, con Santino aferrado a su cuello. Caminó hacia Rosario y, para sorpresa de ella, puso una mano en su hombro sucio de barro. «Perdóname», dijo Damián. La palabra salió con dificultad, como si nunca la hubiera usado antes. «Perdóname por no creerte, perdóname por ser un ciego miserable». Antes de que Rosario pudiera responder, las puertas del ascensor privado en el vestíbulo se abrieron con un tintineo alegre. Se escucharon tacones rápidos golpeando el mármol, seguidos de voces masculinas agitadas. «¡Damián! ¡Damián! ¡Gracias a Dios estás aquí!». Era Eleonora. Entró en la oficina como un torbellino, fingiendo estar sin aliento, con el maquillaje estratégicamente corrido y una expresión de pánico teatral. Detrás de ella venían 2 guardias de seguridad del edificio, confundidos. «¡Esa mujer!», chilló Eleonora, señalando a Rosario con un dedo acusador. «Esa loca secuestró a Santino, me golpeó, robó mis joyas y se llevó al niño. La he estado persiguiendo por toda la ciudad». Eleonora corrió hacia Damián intentando abrazarlo, pero se detuvo al ver la expresión de él. Damián no se movió, no parpadeó,
Sostenía a Santino con un brazo y con la otra mano agarraba el borde del escritorio con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Damián, amor, ¿estás bien? Quítale al niño, seguro le ha hecho algo», continuó Eleonora sin leer la atmósfera mortal de la habitación. «¡Guardias! ¡Arresten a esa sirvienta! ¡Es peligrosa!». Los guardias dieron un paso hacia Rosario. «¡Alto!», bramó Damián. El grito fue tan potente que los cristales de las ventanas parecieron vibrar. Santino escondió la cara en el cuello de su padre. Los guardias se congelaron. Eleonora retrocedió un paso, confundida. «Damián, ¿qué pasa? ¿Por qué la defiendes? Es una criminal». Damián miró a Eleonora con una calma terrorífica. Era la calma del ojo del huracán. «¿Criminal?», preguntó Damián suavemente. «Sí, hay una criminal en esta habitación. Y tienes razón, Eleonora, es peligrosa, muy peligrosa». Damián soltó a Santino suavemente en el sofá de cuero, indicándole a Rosario con la mirada que se acercara al niño. Rosario, cojeando, fue hacia el pequeño y lo abrazó. Damián se giró hacia su escritorio, tomó la grabadora y la levantó en el aire para que Eleonora la viera. «¿Reconoces esto?», preguntó. El color desapareció del rostro de Eleonora más rápido que la luz al apagarse. Sus ojos azules se abrieron desmesuradamente. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. «Te pregunté si reconoces esto», repitió Damián, acercándose a ella paso a paso. «Porque yo sí reconozco la voz. Es la voz de la mujer que juró amarme. Es la voz de la mujer que iba a ser la madre de mi hijo. Damián, eso no es lo que parece», tartamudeó Eleonora, retrocediendo hasta chocar con la puerta cerrada. Es una trampa. Esa vieja, ella edita audios. Es tecnología falsa. Me tiene envidia». Damián soltó una risa amarga y corta. «¿Envidia?». Rosario cruzó la ciudad bajo una tormenta, trepó por un balcón y se enfrentó a mis guardias para salvar a mi hijo de ser ahogado en mi propia piscina. «¿Y tú dices que es envidia?». Damián presionó play una vez más. Un pequeño empujón. Damián estará destrozado. Beberemos champán en las Bahamas. La voz de Eleonora llenó la oficina, burlándose de su propia mentira actual. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas de horror. «Se acabó, Eleonora», dijo Damián, apagando la grabadora. «Se acabó el teatro». La máscara de Eleonora cayó definitivamente. Al verse acorralada, su postura cambió. Ya no era la víctima. Enderezó la espalda, cruzó los brazos y miró a Damián con el mismo desprecio que había mostrado en la grabación. «Eres patético», escupió ella. «Siempre lo fuiste. Un niño rico jugando a ser hombre de negocios, pero incapaz de ver que nadie te ama de verdad. ¿Creías que te amaba por tu personalidad? Por favor, eres aburrido, obsesivo y frío. Solo quería el dinero, y si ese mocoso no hubiera nacido, ya lo tendría». El silencio en la sala fue absoluto. Rosario tapó los oídos de Santino, no queriendo que el niño escuchara el veneno, aunque no pudiera entenderlo. «Gracias», dijo Damián. «Gracias por confirmarlo». Damián miró a los guardias. «No la dejen salir. La policía está en camino. Llamé al comisionado personalmente hace 2 minutos, mientras Rosario recuperaba el aliento». Eleonora intentó correr hacia la puerta lateral, pero uno de los guardias la interceptó, sujetándola por el brazo. «Ah, suéltame. No saben quién soy. Damián, te arrepentirás de esto», gritó, pataleando como una fiera enjaulada. «No, Eleonora», dijo Damián, dándole la espalda para caminar hacia su hijo y Rosario. «Yo ya me arrepentí de haberte dejado entrar en mi casa, pero ahora voy a disfrutar viéndote caer». Las luces azules de la policía volvieron a iluminar la noche, pero esta vez no estaban en la mansión, sino rodeando la entrada de la imponente Torre Thorne. El vestíbulo del edificio era un hervidero de oficiales uniformados y detectives de civil.
El escándalo no se podía contener. Era demasiado grande, demasiado sucio. Arriba, en la oficina, el momento de la justicia había llegado. 2 oficiales de policía esposaron a Eleonora con las manos a la espalda. La mujer, que horas antes lucía impecable en seda y diamantes, ahora parecía una bruja desquiciada. El rímel le manchaba las mejillas, el cabello estaba revuelto por el forcejeo y su vestido estaba arrugado. «Esto es un error. Soy ciudadana americana. Exijo a mi abogado», gritaba mientras la empujaban hacia el ascensor. Damián la observaba desde su escritorio con una frialdad que helaba la sangre. Tenía a Santino en brazos, tranquilo ahora que la amenaza había sido neutralizada. «Puedes llamar a todos los abogados que quieras», dijo Damián con voz calmada. «Pero tengo la grabación. Tengo el testimonio de Rosario, tengo las marcas en el brazo de mi hijo, y tengo a mis propios abogados, los mejores del país, dedicados exclusivamente a asegurar que pases el resto de tu juventud en una celda de 3 metros cuadrados». Eleonora se detuvo un momento antes de entrar al ascensor. Miró a Damián con odio puro. «¿Crees que ganaste?», siseó. «Te quedarás solo, siempre estarás solo con ese niño. Nadie te querrá nunca sin tu dinero». «Prefiero estar solo con mi hijo que acompañado por una serpiente», respondió Damián sin inmutarse. «¿Y sobre el dinero?». Damián tomó el contrato de $50 millones que estaba sobre el escritorio. El documento por el que casi sacrifica a su familia. Lo levantó para que Eleonora lo viera bien. «¿Querías esto? ¿Querías los 50 millones?» Con un movimiento lento y deliberado, Damián rompió el contrato por la mitad. Luego volvió a romperlo. Y otra vez. Los pedazos de papel cayeron al suelo como confeti inútil. «El dinero va y viene, Eleonora, la dignidad no. Y tú acabas de perder ambas cosas». Eleonora soltó un grito de frustración pura al ver los millones destruidos. Los policías la empujaron dentro del ascensor y las puertas se cerraron, silenciando sus insultos para siempre. Damián suspiró, un sonido largo y profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. El silencio volvió a la oficina, pero esta vez era un silencio limpio, de paz. Se giró hacia Rosario. La niñera seguía sentada en el sofá, intentando limpiarse la sangre de las rodillas con un pañuelo de papel que le había dado el asistente. Se veía pequeña en esa oficina enorme, pero a los ojos de Damián era la gigante de la historia. Damián se acercó y se arrodilló frente a ella. Sí, el gran Damián Thorne, el hombre que nunca se inclinaba ante nadie, estaba de rodillas frente a su empleada doméstica. «Rosario», dijo él, tomando las manos callosas y sucias de la mujer entre las suyas. «No tengo palabras. Gracias no es suficiente. Me has dado una lección de humildad que no olvidaré mientras viva». Rosario, abrumada, intentó retirar las manos. «Señor, por favor, levántese. No es necesario. Yo solo hice lo que cualquier persona con corazón haría. Amo a Santino. No podía dejarlo». «Lo sé», dijo Damián mirándola a los ojos. «Y por eso las cosas van a cambiar. A partir de hoy ya no eres mi empleada». Rosario sintió un vuelco en el corazón. ¿La iba a despedir después de todo? «Señor, a partir de hoy eres parte de esta familia», continuó Damián con firmeza. «Voy a pagar la operación de tu hermana. Mañana mismo volará al mejor hospital de Suiza con todos los gastos pagados. Y tú tendrás una pensión vitalicia. Nunca más tendrás que fregar un suelo o servir un café si no quieres». Las lágrimas brotaron de los ojos de Rosario de nuevo, pero esta vez eran de alivio. «Pero te pido una cosa», añadió Damián, mirando a su hijo que dormía en sus brazos. «No te vayas, quédate. No como sirvienta, sino como la madrina de Santino. Ayúdame a criarlo. Ayúdame a ser el padre que él se merece, porque está claro que yo no sé cómo hacerlo solo.
Enséñame a tener la mitad de la dignidad que tú tienes. Rosario sonrió, una sonrisa cansada pero radiante, que iluminó su rostro marcado por la edad y el sufrimiento. Claro que me quedaré, señor Damián. Ese niño es mi vida. Damián asintió, se levantó y miró por la ventana. La tormenta había pasado. La lluvia había cesado y, a lo lejos, entre las nubes negras, comenzaba a asomar la primera luz del amanecer sobre la ciudad. El contrato de 50 millones estaba en el suelo, convertido en basura. Su prometida estaba en una celda. Su reputación social estaba probablemente arruinada por el escándalo que vendría mañana. Pero Damián Thorne sostenía a su hijo dormido contra su pecho y por primera vez en su vida se sentía verdaderamente rico. «Vámonos a casa, Rosario», dijo Damián, tomando su saco para cubrir los hombros de la mujer. «A una casa de verdad, sin monstruos». Salieron de la oficina, dejando atrás la ambición desmedida, caminando hacia un futuro incierto pero honesto. Sin embargo, en el pasillo, el teléfono personal de Damián sonó. Era su abogado. «Señor Thorne», dijo la voz al otro lado. «La policía encontró el teléfono de Eleonora. Han desbloqueado sus mensajes. Hay algo que usted debe saber sobre ese tal Roberto. No es solo un amante, es su socio comercial, y acaba de vaciar las cuentas en el extranjero que usted puso a nombre de ella». Damián se detuvo frente al ascensor. «¿Cuánto?», preguntó Damián. «Todo, señor. Varios millones». Damián miró a Santino y luego a Rosario. Sonrió. Una sonrisa genuina. «Que se los quede. Es el precio más barato que he pagado por mi libertad». El ascensor llegó y las puertas se abrieron. La pesadilla había terminado. La redención apenas comenzaba. El lujoso sedán negro se deslizaba por la autopista vacía, bajo un cielo que empezaba a teñirse de violeta y naranja. La lluvia había cesado por completo, dejando el asfalto brillante y limpio. Al volante no iba un chofer, iba Damián Thorne. Se había quitado la corbata, desabotonado el cuello de la camisa y conducía con una sola mano, mientras con la otra ajustaba el espejo retrovisor cada 30 segundos para mirar hacia atrás. En el asiento trasero, Rosario dormía. Su cabeza descansaba contra la ventana, la boca ligeramente abierta, agotada por la adrenalina y el dolor físico de la noche más larga de su vida. A su lado, en su silla de seguridad, Santino también dormía, aferrando con su manita el dedo índice de Rosario, como si incluso en sueños supiera quién lo había salvado. Damián miró la escena por el espejo y sintió un nudo en la garganta que le dificultaba tragar. Había pasado años construyendo un imperio, obsesionado con números, fusiones y adquisiciones, creyendo que eso era el legado que le dejaría a su hijo. Pero esa noche, una mujer humilde, con zapatos rotos y un salario mínimo, le había enseñado que el verdadero legado era el amor incondicional. El coche entró suavemente en la propiedad de la mansión. Los portones de hierro se abrieron. Damián notó que la garita de seguridad estaba vacía. Había despedido a todo el equipo de seguridad por teléfono hacía una hora. Nadie que hubiera permitido que maltrataran a Rosario volvería a poner un pie en su casa. Damián detuvo el coche frente a la entrada principal. Apagó el motor. El silencio era absoluto, solo roto por el canto de los primeros pájaros. Se bajó, abrió la puerta trasera y con una delicadeza que nadie hubiera creído posible en él, desabrochó el cinturón de Santino. Luego despertó suavemente a Rosario. «Rosario, ya llegamos», susurró. Ella abrió los ojos de golpe, asustada, buscando instintivamente al bebé. «¿El niño? ¿Dónde está?» «Está aquí». «Está a salvo», le aseguró Damián tomando a Santino en brazos. «Vamos a entrar. Necesitas un médico. Esas heridas en tus rodillas y en tu cara no tienen buena pinta». «Estoy bien, señor. Solo es un poco de sangre.
dijo ella intentando levantarse, pero hizo una mueca de dolor. Damián le ofreció su brazo. No, no estás bien, y ya no eres la sirvienta que tiene que aguantarse el dolor. Apóyate en mí. Entraron juntos en la mansión. La casa se sentía diferente sin la presencia tóxica de Eleonora. Se sentía vacía, sí, pero limpia. INT. Hospital privado. 2 días después. La habitación del hospital parecía más una suite de hotel de 5 estrellas que un cuarto de enfermos. Grandes ventanales daban a un jardín zen. En la cama, una mujer pálida y delgada, con los ojos idénticos a los de Rosario, dormía plácidamente conectada a varios monitores que emitían pitidos rítmicos y tranquilizadores. Rosario estaba sentada en un sillón junto a la cama, sosteniendo la mano de su hermana. Llevaba ropa nueva, sencilla pero de buena calidad, y sus heridas ya estaban vendadas y tratadas. La puerta se abrió y entró el doctor Arango, el mejor neurocirujano del país, seguido por Damián. Damián ya no llevaba traje, vestía unos pantalones chinos y un suéter de cachemira, cargando a Santino en una mochila portabebés frontal. Se veía ridículamente fuera de lugar para el mundo empresarial, pero extrañamente cómodo en su nueva piel de padre. «Buenas noticias, Rosario», dijo el doctor Arango con una sonrisa amplia. «La cirugía de tu hermana ha sido un éxito absoluto. Hemos descomprimido la médula espinal. No solo dejará de tener dolor, sino que con la fisioterapia adecuada volverá a caminar en 6 meses». Rosario se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Se levantó y abrazó al médico. «Gracias, doctor». «Gracias, Dios mío». «No me des las gracias a mí», dijo el médico señalando a Damián con la cabeza. «El señor Thorne movió cielo y tierra para traer el equipo quirúrgico desde Alemania ayer mismo. Sin esa tecnología no habría sido posible». Rosario se giró hacia Damián. Las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo se le agradece a alguien que te devuelve la vida de un ser querido? Damián se acercó y le puso una mano en el hombro. «No digas nada, Rosario. Es lo menos que podía hacer. Tú salvaste a mi hijo de la muerte. Yo solo firmé un cheque para salvar a tu hermana de una silla de ruedas. La balanza sigue inclinada a tu favor. Señor Damián, usted ha cambiado», dijo ella, secándose las lágrimas. «Tenía que hacerlo», admitió él, mirando a Santino que jugaba con los botones de su camisa. «Casi pierdo lo único que importaba por estar mirando hacia el lado equivocado. Por cierto, tengo algo para ti». Damián sacó un sobre grueso de su bolsillo. No era dinero en efectivo. Eran documentos legales. «¿Qué es esto?», preguntó Rosario tomándolo con desconfianza. «Léelo». Rosario abrió el documento. Sus ojos recorrieron las líneas legales. «Fideicomiso, propiedad, tutela legal compartida en caso de fallecimiento». «Señor, no entiendo. He puesto la casa de invitados de la mansión a tu nombre. Es tuya, escriturada. Puedes traer a tu hermana a vivir allí cuando le den el alta. Tendrá enfermeras las 24 horas pagadas por el fondo. Y además», Damián señaló el último párrafo, «te he nombrado tutora legal de Santino en mi testamento. Si algo me pasa a mí, nadie podrá apartarlo de tu lado, ni el Estado, ni ningún pariente lejano. Tú eres su madre en todo, menos en sangre». Rosario se quedó muda. La casa de invitados era una mansión pequeña por derecho propio, pero el nombramiento legal, eso era un reconocimiento de su lugar en la familia que valía más que cualquier propiedad. «No sé qué decir». «Di que sí. ¿Y qué te quedarás con nosotros? Santino llora si no estás cerca, y honestamente, yo no sé cambiar un pañal sin que parezca una zona de guerra». Rosario rió entre lágrimas. «Claro que sí, señor. Me quedo. INT, prisión de alta seguridad para mujeres. 1 mes después». El contraste no podía ser mayor. La celda era gris, fría y olía a desinfectante barato y desesperación.
Eleonora estaba sentada en el camastro duro mirando la pared de cemento. Su cabello rubio, ante su orgullo, estaba opaco y recogido en una coleta sucia. No había maquillaje, ni joyas, ni vestidos de seda. Solo un uniforme naranja que le picaba en la piel. «¡Visita!», gritó una guardia, golpeando los barrotes con la porra. Eleonora saltó. ¿Damián? ¿Habría venido a perdonarla? ¿A sacarla de allí? Se arregló el uniforme frenéticamente y corrió a la sala de visitas. Pero al otro lado del cristal blindado no estaba Damián. Estaba su abogado de oficio, un hombre cansado con un traje barato y manchas de café en la corbata. «¿Dónde está Damián?», exigió Eleonora, agarrando el teléfono del interfono. «El señor Thorne no vendrá, señora», dijo el abogado, sin mirarla a los ojos, revisando unos papeles. «Y tengo malas noticias». «¿Malas? ¿Qué puede ser peor que esto? Sácame de aquí, diles que fue un error». El juez ha denegado la fianza. La grabación de audio es admisible como prueba plena. Además, los forenses confirmaron que las marcas en el brazo del niño coinciden con su estructura dactilar. Y hay algo más. El abogado suspiró y la miró con lástima. La policía ha rastreado las transferencias bancarias. Su socio, el señor Roberto... ¡Roberto! Los ojos de Eleonora se iluminaron. Él tiene el dinero. Él contratará a los mejores abogados. Llámalo. Roberto fue detenido ayer en el aeropuerto de Panamá, la cortó el abogado. Intentaba subir a un avión hacia Dubái con pasaportes falsos. Eleonora sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Y el dinero? Confiscado. Todo. Las cuentas han sido congeladas, y el dinero será devuelto a las empresas del señor Thorne. Roberto ha llegado a un acuerdo con la fiscalía. Va a testificar contra usted. Dice que la idea del asesinato fue totalmente suya, que él solo quería estafar a Thorne financieramente, pero que usted quería eliminar el problema de raíz. Eleonora dejó caer el teléfono. Colgaba del cable, balanceándose como un péndulo. «¡No!», susurró, golpeando el cristal. «¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldito seas, Damián! ¡Maldita seas, Rosario!». Los guardias entraron y la sujetaron para llevarla de vuelta a su celda. Mientras la arrastraban por el pasillo, Eleonora gritaba y lloraba, pero nadie escuchaba. En ese mundo de cemento y acero, sus gritos no valían nada. Había perdido su belleza, su libertad, su dinero y a su único aliado. Se había quedado finalmente con lo único que era realmente suyo, su maldad, y ahora esa maldad era su única compañía en una jaula de por vida. EXT, jardín de la mansión Thorne, un año después. El sol brillaba con fuerza sobre el césped, que ahora estaba lleno de juguetes de colores, un tobogán de plástico rojo y una pequeña piscina inflable, muy lejos de la piscina grande que ahora tenía una valla de seguridad de 2 metros de altura. Se escuchaban risas genuinas y ruidosas. «Atrápame si puedes, papá», gritaba Santino, que ya tenía 2 años y corría con esas piernas regordetes e inestables de los niños pequeños. Damián corría detrás de él, fingiendo no poder alcanzarlo. «Te voy a comer a besos, monstruo veloz», reía Damián, dejándose caer al césped para atrapar al niño, haciéndole cosquillas hasta que ambos terminaron rodando por la hierba. Desde la terraza, sentada en una mesa con limonada y pasteles, Rosario observaba la escena con una sonrisa de paz absoluta. A su lado, en una silla de ruedas moderna, que usaba cada vez menos, pues ya daba pasos con andador, estaba su hermana, riendo al ver al millonario rodar por el suelo, ensuciando su camisa. «¿Ese es el ogro del que me hablabas hace un año?», preguntó la hermana de Rosario, divertida. «El mismo», respondió Rosario. Solo necesitaba que alguien le quitara la venda de los ojos. Damián se levantó con briznas de hierba en el pelo y cargó a Santino hacia la terraza. «¡Rosario! ¡Mira lo que encontramos!».
dijo Damián, mostrándole una mariquita que caminaba por la mano de Santino. Es preciosa, mi amor, dijo Rosario, besando la cabecita sudada del niño. Damián se sentó junto a ellas, sirviéndose un vaso de limonada. Miró a su alrededor. La casa ya no era un museo frío. Había vida, había desorden, había felicidad. Estaba pensando, empezó a decir Damián, poniéndose un poco serio. Hoy hace un año exacto desde aquella noche. El silencio cayó sobre la mesa. Rosario asintió lentamente. Sí, señor. He tomado una decisión, dijo Damián. He vendido la empresa. Rosario y su hermana se quedaron boquiabiertas. ¿Qué? ¿La Torre Thorn? Todo. Todo, confirmó Damián con una sonrisa tranquila. Bueno, me quedé con un puesto en el consejo para no aburrirme, pero ya no soy el CEO. Ya no voy a trabajar 16 horas al día. He ganado suficiente dinero para 10 vidas. Ahora quiero invertir en algo más importante. Damián miró a su hijo, que intentaba darle de comer una galleta a la mariquita. Quiero invertir tiempo en él. No quiero perderme sus primeros pasos, ni sus primeras palabras, ni su primer día de escuela. Quiero que cuando crezca, recuerde a un padre que jugaba con él en el jardín, no a un hombre con traje que vivía en una oficina. Rosario sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de orgullo. Y también quiero invertir en otras personas, continuó Damián mirando a Rosario. He creado la Fundación Rosario. ¿Fundación qué?, preguntó ella, atónita. Fundación Rosario. Se dedicará a dar apoyo legal y financiero a empleados domésticos que sufren abusos laborales o que necesitan ayuda médica urgente para sus familias. Tú serás la presidenta honoraria. Tú decidirás a quién ayudamos. Rosario se tapó la cara con las manos, llorando abiertamente. Señor, yo no sé nada de fundaciones, yo solo sé limpiar y cuidar niños. Tú sabes más de humanidad que cualquier ejecutivo con un MBA que yo haya conocido, dijo Damián tomando sus manos. Tú me enseñaste que la dignidad no tiene precio, y quiero que el mundo lo sepa. Damián levantó su vaso de limonada. Por la familia, la que se nace y la que se elige. Rosario y su hermana levantaron sus vasos, chocándolos suavemente. Por la familia, repitieron. El sol comenzó a ponerse, bañando el jardín en una luz dorada. Santino, cansado de jugar, se acercó a Rosario y se subió a su regazo, apoyando la cabeza en su pecho. Ella lo abrazó, sintiendo el latido tranquilo de su corazón. Damián los miró y sonrió. Había perdido $50 millones hacía un año, y sin embargo, en ese momento, sentado en su jardín, rodeado de amor y verdad, Damián Thorn sabía que era el hombre más rico del mundo. Fin.